Los ataques por parte del gobierno federal hacia la oposición, en particular en contra de Xóchitl Gálvez, aumentaron este martes. Hace unos días el Instituto Nacional Electoral emitió medidas cautelares para que cesen las descalificaciones desde el oficialismo. Sin embargo, la Consejería Jurídica regresó de sus vacaciones. Ya ve que no se daba por notificada la consejera jurídica que porque andaba de vacaciones. Este asunto del INE para que no se metieran asuntos proselitistas político-electorales. Bueno, ya regresaron de las vacaciones de verano y regresaron con la espada desenvainada en la Consejería Jurídica de la Presidencia. En un comunicado calificó la titular de la Consejería como ilegítima la acción de inconstitucionalidad presentada por la oposición ante la Suprema Corte de Justicia en contra de la ley fentanilo. Los acusó de preferir organizar pijamadas y bailables en lugar de debatir. Fíjese nada más el lenguaje que utiliza la abogada titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia. Por su parte, el PAN amagó con acudir a la ONU para denunciar al presidente López Obrador ante la persecución política que mantiene en contra de Xóchitl Gálvez. Le vamos a entrar al tema y con esto comenzamos las noticias de la mañana. Ruta 2024. Ya le decía, la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo se unió al presidente López Obrador y arremetió en contra de Xóchitl Gálvez. Esto mediante un pronunciamiento donde acusó al aspirante presidencial y a otros legisladores, porque ella sigue siendo senadora con licencia, senadora del PAN, y otros legisladores de la oposición de haber frenado de forma indebida el análisis y votación de la reforma en materia de control de sustancias como el fentanilo. En el documento, la dependencia federal, la Consejería Jurídica, nombra a Xóchitl Gálvez en al menos 3 ocasiones al cuestionar las acciones de la senadora. Además, la Consejería Jurídica utilizó 2 fotos del aspirante presidencial para ilustrar su posicionamiento. Una donde Xóchitl Gálvez aparece encadenada a la silla de la mesa directiva del Senado en la sede de Xicoténcatl, y otra donde se encuentra recostada en el piso junto a los senadores Gustavo Madero y Emilio Álvarez y Casa. Fíjese nada más, la Consejería Jurídica encargada de los asuntos jurídicos del gobierno, de revisar todo. Bueno, Julio Scherer más bien hacía negocios desde esa consejería, pero bueno, se supone que se debe de encargar de revisar los temas jurídicos que le importan a la presidencia, al Ejecutivo, y traducírselos al presidente. Es un tema más interno y bueno, pues ahora está haciendo política electoral también la consejera jurídica. No iba a ser de otra forma, pues si es el jefe máximo, así se las gasta el jefe de todos, que es el presidente López Obrador, pues eso hay que hacer, eso es lo que le corresponde, pensarán, me imagino, en la Administración Pública Federal. Hay que decir que este ataque de la Consejería Jurídica a la oposición, o de Xóchitl Gálvez en particular, se suma a los realizados por el presidente López Obrador y a los miembros de su gabinete, a la propia vocería federal de Jesús Ramírez. Esto pese a que el fallo del Instituto Nacional Electoral pues les prohíbe a todos, a cualquier actor político, pronunciarse en favor o en contra de los aspirantes presidenciales. En fin, más detalles se los presento en esta nota. A poco más de 20 días de que el Instituto Nacional Electoral falló a favor de Xóchitl Gálvez y prohibió al presidente Andrés Manuel López Obrador y a los miembros del gobierno federal abstenerse de hacer comentarios sobre el aspirante del Frente Amplio por México, los señalamientos y descalificaciones por parte de los integrantes de la Cuarta Transformación no han dado tregua. En 9 años recibió contratos por cerca de 1.500 millones de pesos. Ese mismo día, el presidente López Obrador elevó los señalamientos al publicar una liga que contenía documentos con los supuestos montos de los contratos obtenidos por las empresas de Xóchitl Gálvez. A estos ataques también se han unido algunos miembros del gabinete de López Obrador. Tal es el caso de Elizabeth García Vilchis, quien llamó señora X al aspirante presidencial del Frente Opositor al descalificar una encuesta que colocaba a Gálvez a la par de las corcholatas de Morena. Esa encuesta
encuesta presenta resultados en los que la señora X subió como un globo a la estratosfera, algo nunca antes visto. Ante esta situación, Xóchitl Gálvez ha presentado diversas quejas ante el Instituto Nacional Electoral contra AMLO. Incluso llevó el caso ante la Fiscalía General de la República, donde denunció al presidente por haber revelado información fiscal y bancaria de sus empresas. Israel Morales, Heraldo Media Group. Y luego de que la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral ordenó al gobierno federal y a Xóchitl Gálvez la eliminación de algunas publicaciones en redes sociales, la aspirante a la presidencia de México evidenció el desacato, dijo, del presidente López Obrador, tras asegurar que ella cumplió en tiempo y forma con la solicitud del INE, misma que el mandatario pues no ha cumplido a cabalidad. Siguen algunas conferencias que ordenó eliminar el INE del presidente López Obrador, siguen en sus redes sociales, en sus plataformas. Por su parte, Kenia López Rabadán, vicecoordinadora del PAN, salió en defensa de Xóchitl Gálvez al acusar al presidente López Obrador de mantener una supuesta persecución política en contra de los aspirantes presidenciales del Frente Amplio por México, por lo que dijo acudirán a la Organización de las Naciones Unidas para denunciar al presidente López Obrador. Estas fueron las palabras de la legisladora. Informar que acudiremos esta misma semana a la ONU. Acudiremos a la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU para que proteja los derechos humanos de Xóchitl Gálvez, de Santiago Krill y de Francisco García Cabeza de Vaca. Acudiremos ante la representación en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Bueno, pues sigue la cargada en contra de Xóchitl Gálvez, en particular en contra de la oposición que viene desde hace mucho tiempo, pero ahora en particular contra Xóchitl Gálvez, que es pues la política, la corcholata, no quiero decir corcholata, pero la aspirante presidencial de la oposición que más pinta en las posibilidades de contender frente a cualquiera de las corcholatas de Morena y de sus partidos aliados, es decir, que sea competitiva, que pueda hacer que esa clase media, que todos los que no están de acuerdo con lo que ha sido el gobierno del presidente López Obrador, pues empiecen a movilizarse, que empiecen a llenarlos de emoción, que las elecciones se ganan a través de las emociones, a través de la gente que está a favor o en contra de alguna causa, de algún candidato, de alguna política. Entonces eso es un poco lo que está logrando Xóchitl Gálvez, por lo menos en lo que se ve en las redes sociales, está en boca de todos, están los medios de comunicación, y eso parece que no le ha gustado nada al presidente López Obrador y por supuesto a su movimiento, a todos los integrantes de su movimiento, que incluyen a su consejería jurídica, que pues como vimos en este comunicado, ya no solo habla del tema financiero de Xóchitl Gálvez, fiscal, de sus empresas, de los contratos que ha ganado, que ha obtenido en el pasado, de esta publicación pues ilegal de su información de personal y particular de sus empresas, ¿no? Que son empresas privadas que han obtenido contratos, sí, tanto en el sector público como en el sector privado, pero dice Xóchitl Gálvez, que tendrá que aclararlo, por supuesto, que todo se ha hecho de forma lícita y regular. Veremos si no desemboca todo esto pues en un mayor linchamiento y en mayores sanciones para el presidente López Obrador y su movimiento por violar pues, flagrantemente los, pues, no sé si las leyes electorales, pero por lo menos sí las indicaciones que le ha dado el Instituto Nacional Electoral para abstenerse de hablar de estas personas. El presidente ya tiene hasta una sección para decir que pues él no lo dijo, él lo está refiriendo a Xóchitl Gálvez, pero sí deja que la señorita Vilchis, que su vocero, que ahora en este caso la consejera jurídica de la presidencia, pues lo hagan. Y ahora ya no solo con temas, le decía, financieros, fiscales, personales de Xóchitl Gálvez, sino también de su trabajo legislativo, ¿no? Con estas fotografías donde fue a la Cámara, se encadenó, donde está platicando con sus compañeros de partido, con el caso, bueno, no todos los de partido, en el caso de Gustavo Madero sí, pero no de
Álvarez y Casa, que es del Grupo Plural, pero ahora resulta que hasta allí va a llegar la persecución o el intento de evidenciar a Xóchitl Gálvez y utilizando ahora sí que todos los recursos del gobierno y del Estado, porque el presidente López Obrador ha echado mano de todo para descarrilar la eventual candidatura de Xóchitl Gálvez. Vamos a ver si no termina haciéndole la campaña, fortaleciéndola y convirtiéndola en eso que no quieren en el gobierno federal, en una candidata mucho más competitiva que se le pueda poner al tú por tú a cualquiera de las corcholatas que van a resultar pues en septiembre las elegidas, ¿no? Una de ellas va a ser la representante de la Cuarta Transformación hacia el 2024, va a ser el candidato o la candidata. Veremos si no le están terminando de hacer el juego y la campaña completa a Xóchitl Gálvez, o veremos si en una de esas no sale ahí la fiscalía a llamar a Xóchitl Gálvez a que vaya a declarar por tal o cual cosa, o algún intento de desafuero. En fin, todo puede suceder de aquí a septiembre, sobre todo a inicios de septiembre, cuando se definirán, tanto en el Frente Amplio por México y en Morena y los partidos aliados, quiénes van a ser los contendientes a la presidencia de 2024. Veremos, pero parece que no está siendo tan acertada esta persecución o este linchamiento público, por lo menos, a la candidata o la aspirante que más pinta en las encuestas, en los sondeos y en las tendencias a convertirse en candidata de la oposición en el 2024.